Buenos días, amados hermanos y amigos. Qué bueno que estemos una vez más reunidos para dar gloria a Dios, para glorificar su nombre y para poder recibir de Él ese aliento, su palabra, que llena nuestras vidas y que definitivamente hace que nuestra fe se desarrolle. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Este es un día más, ya estamos llegando al final del mes de junio. En un par de días, en un día más, vamos a estar en el mes de julio. Y eso es simplemente asombroso porque vemos cómo pasan los días a toda velocidad. Bienvenidos y que Dios añada bendición a su vida por la palabra. En este día yo quiero predicar en un tema muy hermoso. El tema es fe y búsqueda. Fe y búsqueda. Siempre dirigiéndonos, amados hermanos, a tener una visión espiritual 2020. Visión espiritual perfecta. Visión espiritual para ver de cerca y para ver a lo lejos también qué es lo que el futuro nos depara, ¿verdad? Tenemos que entender, es el propósito de este tema, que no se puede, tenemos que entender a Dios, esa es la verdad. No se puede entender qué y quién es Dios a no ser que realmente busquemos en Dios la respuesta para lo que nos inquieta y para lo que nos aflige en nuestra vida. Miren lo que estoy diciendo. En otras palabras, es saber que caminar por la fe implica un reconocimiento de nuestras incapacidades, nuestras propias incapacidades. Y no solo eso, además tenemos que saber que nuestras limitaciones, lo que hemos tenido como recursos en nuestro alrededor, son eso, limitaciones que han llegado y nos han ayudado. Sí, no podemos negar que los recursos que tú y yo hayamos tenido en todo sentido nos han ayudado, pero han tenido sus limitaciones también y muchísimas veces nos hemos visto parados, nos hemos visto que no hemos podido salir adelante precisamente por esas limitaciones. Y tenemos que convertirnos en buscadores, sí. Significa esto ir, andar, persistir, amados hermanos, insistir en ir tras lo que no tienes o lo que has perdido. Porque eso es lo que ha sucedido durante estos 4 meses que hemos estado en confinamiento. Muchas cosas que hemos tenido se han parado, se han perdido, se han cerrado empresas, has perdido trabajo, etc. Ahora no tienes trabajo, ahora no tienes empresa, ahora tienes que ir. Todos necesitamos respuestas y tenemos que convertirnos en buscadores. No podemos quedarnos solamente en lo que hemos perdido, no. Tenemos que buscar, tenemos que ser creativos y para eso Dios definitivamente nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. En este día yo quiero usar una porción de la Escritura, realmente es un capítulo casi, pero son unos 20 versículos, no los voy a analizar todos, no se vayan a creer esto, pero quiero que pongamos atención a este pasaje tan hermoso. Me refiero al pasaje que está en Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 43. Ya vamos a analizar un poquito acerca de estos, pero más que todo sacar las verdades que hay en esta porción tan hermosa. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a hacer una pequeña oración pidiendo la ayuda del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te ruego tu bendición, yo te ruego tu ayuda y una vez más te ruego la unción de tu Espíritu, Señor. Necesitamos que tú influyas en nuestra vida y que esa influencia haga que tu palabra quede dentro de nuestros corazones y que de ese tesoro nosotros podamos hablar y podamos vivir. Gracias, mi Rey amado, por darnos el privilegio, Señor, para transmitir tu palabra. Te pido tu ayuda, Señor.
Y te pido esa unción para todos los que nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como digo, todos necesitamos respuestas. Y cuando digo esto, no puedo pensar más que en el trabajo del Señor Jesús. Porque tú y yo tenemos que entender a ciencia cierta de qué se trató el ministerio del Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús era grande, en gran manera grande. No solo por la trascendencia de su misión, sino por la responsabilidad de demostrar la realidad del reino de Dios, la realidad del reino de los cielos, que a esta época, cuando el Señor se identifica con la humanidad y se hace hombre, como hemos predicado en los mensajes pasados, era desconocido en la época. A pesar de que el pueblo judío tuvo por muchos años la palabra de Dios en sus manos, sin embargo, el reino de Dios en sí mismo era desconocido. Y con el ministerio del Señor Jesús, nosotros nos dimos cuenta de una cosa, que el evangelio, que el reino de Dios son hechos, no son palabras. Esa es la realidad del reino de Dios más grande. Israel y el mundo se había olvidado completamente de Dios. Se había olvidado del gran yo soy. Se había olvidado del gran libertador del pueblo cuando lo sacó de Egipto. Se habían olvidado ya de ese yo soy proveedor, de ese yo soy sanador, de ese yo soy sustentador, de ese yo soy protector. ¿Y qué pasó con Dios, la relación con Dios y lo que Dios pedía? Simplemente se transformó en letra muerta. La ley era una letra muerta y se transformó en una tradición, en cierto momento negocio. La ley se convirtió en mandamiento de hombres. Es tremendo decirlo. En otras palabras, el Dios de amor se transformó en una religión legalista. Y voy a emplear una palabra bien importante, dogmática. Es decir, una serie de mandamientos de hombres tajantes, terminantes, impenetrables, misteriosas, que no tenían ni eran ni clara ni evidente, pues, pero sí era discutible. ¿En qué se transformó el gran amor de Dios? En una religión que no trascendía, que no llenaba necesidades. Tremendo, todo lo que Dios había querido fue transformado tremendamente. Entonces, Jesús se identifica con la humanidad para acabar precisamente con la religión que el hombre inventó. Acercar el reino de Dios, demostrar la gracia y la verdad, demostrar la gracia, el poder de Dios y la verdad de la palabra de Dios. Y hablando de su ministerio, él caminaba y andaba por todas las ciudades conocidas en el mundo de esa época. En un momento determinado subió al bote con todos los discípulos y se fueron a Gadara. En Gadara hubieron milagros maravillosos, todos los hemos leído la palabra de Dios. Y entonces regresan a Capernaum, que era su ciudad, era como su ciudad base, ¿no es cierto? Y aquí se suceden dos episodios sumamente hermosos que me encantaría relatárselos. Y aquí nosotros nos damos cuenta de una cosa, que eso es lo que me admira en tiempos como hoy, que Jesús siempre estaba rodeado de multitudes. La iglesia del Señor somos el cuerpo de Cristo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué si al Señor Jesús, a Cristo, le seguían multitudes, por qué hoy no le siguen multitudes a la iglesia? Porque a la verdad de la verdad es que el cristianismo, el evangelio, ha crecido y gloria a Dios en una magnitud. Pero yo no puedo decir que multitudes le están siguiendo al Jesús de la iglesia hoy.
Y si me preguntan, ¿cuál cree usted que es la razón? Yo les puedo decir una sola, una y única. Esa multitud que le seguía a Jesús por las calles era porque Jesús demostraba la verdad del reino de Dios. Y yo creo que la iglesia, tú y yo sabemos de qué es el reino de Dios. Pero a lo mejor el Jesús que tenemos se queda en la iglesia. Se queda en las aulas de Bethesda Kids, se queda en las aulas de escuela dominical, se queda encerrado en las cuatro paredes. Y la gran comisión del Señor ha sido encerrada, es decir, queda encerrada entre cuatro paredes. Así es que tenemos que pensar en esta pequeña reflexión. Multitudes le seguían a Jesús. En el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, aquí hay, como dije, dos cosas muy hermosas. El Señor estaba en la sinagoga. Él entró a la sinagoga a enseñar, dice el versículo 21. Y en eso vino un principal de la sinagoga que se llama Jairo. Ustedes lo van a leer en sus casas. Y dice que este Jairo buscaba a Jesús. Principal de la sinagoga buscando a Jesús. Y aquí me encanta esto también, porque no todos en la sinagoga lo rechazaban. Es decir, había cualquier cantidad de gente también dentro de las sinagogas que no estaban de acuerdo con la jerarquía religiosa, ¿verdad? Y dice que él entró y al nomás entrar miró a Jesús y se postró delante de sus pies. Es decir, importantísimo. Este principal de la sinagoga reconoció quién era Jesús, qué es lo que él hacía y qué es lo que él estaba demostrando, ¿no es cierto? Y se postra delante del Señor Jesús y ahí él dice que le rogaba, dice el versículo 23, diciendo, mi hija está agonizando. Ya me imagino la desesperación. Y le dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y va a vivir, va a vivir. Yo puedo ver la angustia y la desesperación de este padre, como está viviendo mucha gente en estas épocas, con esta cuestión de la pandemia. Hay una necesidad tremenda, hay una angustia, hay enfermedad, hay pobreza, hay escasez, hay sequedad, hay un montón de cosas que rodean, ¿verdad? Pero hay una cosa bien importante, que en este clamor, en esta búsqueda, diría yo, él le rogaba al señor Jairo y le decía, ven, tú eres la respuesta a mi necesidad. La necesidad de mi hija será llenada cuando tú vengas y pongas las manos sobre ella. ¿Cuál es la respuesta que le da el Señor Jesús inmediatamente a este principal de la sinagoga? Y aquí podemos ver esa respuesta a la fe y a la búsqueda de este Jairo. Porque dice la palabra en el versículo 24 que dijo, vamos, le dijo el Señor Jesús. Y fue, pues, dice, y le seguía una multitud tremenda al Señor Jesús. Dice que le apretaban unos a otros. Es que era una multitud tremenda, ya me imagino. Eran miles de personas que estaban alrededor del Señor Jesús. En otras palabras, cuando clamó Jairo, la respuesta del Señor Jesús fue atender a su pedido. Es decir, él iba hacia la hija de Jairo para poner sus manos sobre ella para sanarla. Yendo a la casa de Jairo a llenar la necesidad de Jairo y su hija, sucede una contingencia. Sucede una de esas eventualidades que todos y cada uno de nosotros vamos pasando en nuestra vida. Todo está caminando bien y de pronto una eventualidad, de pronto una casualidad, una cosa que no esperamos, de pronto una emergencia.
de pronto se da en nuestra vida, como estaba sucediendo en este momento en la vida de Jairo. Jairo estaba promoviendo la salud de su hija y de pronto algo inesperado en el camino. ¿Y saben lo que sucede? Que Jesús se para de ir a la casa. Es decir, se para. Ya no continúa caminando. ¿Para qué? Para atender esa situación inesperada, esa contingencia. Jesús se paró. ¡Wow! ¿Qué pasa con Jairo? ¿Qué pasa con su hija? Su hija está agonizando, su hija está enferma. Nosotros aprendemos de esta porción la espera confiada de este hombre. Como digo, la hija de Jairo está agonizando. Jairo tiene que esperar porque el Señor Jesús se paró. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jairo? Aceptando la soberanía del Señor Jesús y entrando en el reposo. El Señor le dijo, vamos. Y está yendo a la casa, pero en el camino se para. Y tiene que entrar en el reposo de Dios. ¿Qué enseñanza más importante para nosotros? Porque muchísimas veces nosotros quisiéramos que el Señor inmediatamente contestara nuestras peticiones y que se acabe nuestra angustia, se acabe nuestra sequedad. Precisamente, Pablo, conocedor que muchísimas veces tenemos que aceptar la soberanía de Dios y mantenernos en el reposo. Allá en Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, esperar, perseverar, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En el caso de Jairo, el Señor Jesús le dijo a Jairo, vamos. Y en el camino, yendo el Señor Jesús con Jairo, se para porque hay una contingencia. Y yo creo definitivamente que era una enseñanza tremenda, no solamente para Jairo, sino para la iglesia en general. Que tú y yo tenemos que aprender a esperar en la soberanía de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a esperar, entrar en el reposo de Dios si queremos que las cosas nuestras se suceden. ¿Cuál era la contingencia realmente? ¿Saben qué era? Una mujer con gran necesidad. Es decir, en el paso el Señor encontró una mujer con gran necesidad. Dice el versículo 25 que era una mujer que tenía 12 años, una enfermedad terrible, un flujo de sangre tremendo. Y dice la palabra que ella había gastado, había ido a médicos, había gastado dinero. Eran 12 años de sufrimiento sin ver mejoría. Cada día se sentía peor, cada día se sentía más débil. A veces sucede cosas como esa, ¿verdad? A veces estamos pasando por circunstancias sumamente difíciles y parece que no cambian. Parece que no cambian, pero veamos la fe y búsqueda de esta mujer. Esta mujer en gran necesidad. Pobre, porque ya sin dinero, ya no tenía más recursos. Los médicos hicieron hasta sus limitaciones y nunca pudieron sanarle. Entonces, esta mujer oye de Jesús y de su gracia, de su poder, y creyó en él. Tuvo fe y entonces dijo, me voy a levantar de mi cama, porque me imagino que estaba en la cama debilitada por ese flujo constante de sangre. Estoy seguro que la familia le dijo, ¿a dónde vas? Y ella dijo, Jesús viene a la ciudad, yo me voy, Él me sana. Estoy seguro que la familia le dijo, por favor, quédate en casa.
Por favor, estás enferma. Por favor, no te muevas. Por favor, te vas a morir en la calle. Y además en la calle hay una multitud tremenda. ¿Y saben qué? Esta mujer es conocida porque presionó a la sociedad, presionó a la multitud que le rodeaba a Jesús. Eran miles de personas. Pero presionó. Y dicen los originales, dicen que esta mujer se bajó de la cama y de rodillas iba, pasándose entre las piernas de la multitud. Su fe y su búsqueda le ayudaban. La multitud no iba a impedir que llegue a Jesús. Su familia no iba a impedir que llegue a Jesús. Su fe y búsqueda le ayudarían a ir a recibir el milagro. Esa era su mente. Su necesidad era grande, nadie lo entendía. Ella lo entendía. Y así sucede en nuestra vida. Mucha gente no entiende lo que nosotros pasamos. Pero ¿saben qué? Su fe era mucho más grande que su necesidad. Su fe era mucho más grande que su necesidad. Y aquí había un clamor interno, dice en el versículo 28. Oh, si tan solo tocara el borde de su ropa, de su manto, de su capa. Yo eso es todo lo que necesito. Yo necesito estar cerca de Jesús. Si tan solo toco el borde de su manto. ¿Y saben qué? Hubo respuesta a la fe y la búsqueda. Dice la palabra, y ahí está en el versículo 29, que llegó hasta el Señor Jesús y metió la mano y alcanzó a tocar con sus dedos la ropa del Señor. Y dice la palabra, enseguida el flujo se secó, fue libre del azote que durante 12 años vivió esta mujer. Esta mujer fue sana inmediatamente. Si tan solo tocó el borde de su vestido, lo tocó e inmediatamente el flujo se secó y fue libre del azote. Y aquí yo les digo una cosa, que hay una lección importantísima de parte de Jesús. Porque inmediatamente que fue sana, recuerden, está en medio de la multitud, miles de personas, y él se para. Y en el versículo 30 dice que hace una pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos le dicen: pero Señor, ahí está, léanlo. En medio de la multitud, pone atención a nuestras necesidades, hermanos. ¿Tú crees que muchísimas veces creemos que el Señor tiene tanto trabajo que no va a atender a lo nuestro? A lo mejor decimos nosotros, es tan chiquito, ¿verdad? ¿Por qué le voy a pedir? Y vives con un azote durante mucho, mucho tiempo. Los discípulos le dicen al Señor: ¿cómo vas a decir que me toca? Mira los miles de personas que están alrededor. Todo el mundo te toca. No, el Señor notó una cosa muy importante. Notó que alguien con fe y búsqueda lo tocó. Y aquí podemos nosotros entender esto. Jesús percibe nuestra presencia delante de Él cuando mira nuestra fe y nuestra búsqueda. La fe mueve la mano de Dios. Y dice que preguntó: ¿Quién me tocó? Y la mujer estaba atemorizada. Y le dice: Señor, yo te toqué. Y el Señor le queda viendo, me imagino que con una dulzura tremenda. Y le dice: vete, tu fe te ha salvado. Sé libre de tu azote. Mire qué lindas palabras.
Y todo esto está sucediendo y la gente está maravillada con lo que está sucediendo. ¿Se acuerdan ustedes de Jairo? Jairo le dijo al Señor, ven, vamos, mi hija está agonizando. Y en medio de todo esto que está sucediendo, en el versículo 35, recibe una terrible noticia Jairo. Y le dice, Jairo, tu hija ha muerto. Y le dicen, ¿para qué molestas al maestro? ¿Para qué molestas al maestro? Recuerdan que a Jairo el Señor le dijo, vamos, vamos, yo voy a tu casa a tocarla. Lo que tú me pides, yo lo voy a hacer. Siempre alrededor nuestro hay gente que dice, ya mejor conténtate con lo que estás. Ya no molestes al Señor. ¿Para qué le vas a molestar con tu pequeñez? ¿Saben qué es eso? ¿Qué se llama eso? Incredulidad. Hay cualquier cantidad de incrédulos que nos rodean y que están impidiendo que nosotros hagamos como Dios manda. Hay cualquier cantidad de gente que conociendo al Señor Jesús, conociendo a Dios y habiendo recibido milagros, todavía están pensando que el Señor es bueno para muchos milagros, pero no para todo. Eso se llama incredulidad. Y el Señor, ¿saben lo que está esperando de nosotros? ¿Saben lo que el Señor está esperando mirar en nosotros? Es que nosotros esperemos en Él confiadamente. Y a las voces que se levantaron alrededor de Jairo diciendo, ¿para qué molestas al maestro? El Señor se regresa y en el versículo 36 les dice, no temas, cree solamente, no les oigas a los incrédulos. Vamos, le dijo. Y entonces, esto es lo que sucede en muchas iglesias y esto es lo que sucede siempre, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de curiosos. Entonces, un montón de curiosos cuando le dijo, no temas, cree solamente, y le dijo, vamos, un montón de curiosos querían ir con ellos. Pero el Señor dijo, ninguno se va. Solamente quiero que venga Pedro, Jacobo y Juan, sus amigos. Y salieron para la casa de Jairo. ¿Quiénes salieron? El Señor Jesús, Jairo, Pedro, Jacobo y Juan. La multitud tuvo que quedarse. Y llegan a la casa de Jairo. ¿Y qué es lo que encuentra el Señor? Alboroto y muchos llantos. Ya me imagino cómo habrá sido ese espectáculo, porque esperaban que la niña no se muera, pero la niña se murió. Y entonces había un revoluco tremendo, un alboroto tremendo, y llantos y gritos, ¿verdad? Ya nos imaginamos cómo habrá sido todo eso. Y el Señor en el versículo 39 les dice, ¿qué les pasa, pues? ¿Por qué alborotáis y lloráis tanto? ¿Qué les pasa? La niña no está muerta, sino que duerme. Si no duerme, dice, no, ¿cuál es el revoluco que tienen? ¿Saben por qué? Porque somos nosotros muy acostumbrados a ver lo que vemos. Eso es todo, a la parte física, pero nos olvidamos de Dios. ¿Saben lo que hizo el Señor? Sacó afuera a todos los incrédulos, a todos los burladores. Y les dijo, vamos, yo quiero ir donde la niña. Y querían ir todos los que estaban adentro, ¿verdad? De la casa. No, les digo, ustedes que se quedan. Solamente dice la palabra que entraron Pedro, Jacobo y Juan y los papás de las niñas, es decir, Jairo y su esposa. Y aquí vemos una vez más la respuesta a la fe y a la búsqueda. Entró, dice el Señor Jesús, y la niña estaba acostada. Y le dijo, versículo 41 y 42, Talita cumi.
Y dice que la niña se levantó. Era una niña de 12 años. Y dice que la niña se levantó y caminaba. Jesús hizo el milagro. Jesús hizo el milagro. Respondió a la fe y a la búsqueda de su Padre. Qué importante es esto que les acabo de decir. Si algo es importante en la vida de la familia, somos los padres. Los padres tenemos que mantenernos en comunión con Dios, incólumes. Tenemos que mantenernos ahí manifestando fe, confianza y búsqueda. No dejar de orar nunca por nuestros hijos, por su provisión, por su salud, por su sanidad. Y dice que la gente, cuando le vio caminar a la niña, dice que se espantó. Estaban asombrados, estaban estupefactos, estaban atónitos. Y dice que se espantaron con gran asombro, con gran estupor, estaban llenos de sorpresa, pues. Y eso nos sucede a todos cuando vemos un milagro del Señor. A veces nuestra respuesta es decir, qué increíble. Lo vemos y decimos, qué increíble, porque no encontramos otra palabra, sino que demostramos grande asombro. Y el Señor, cuando terminó de hacer el milagro, en el versículo 43 les digo, por favor, no digan a nadie lo que ha sucedido. ¿Saben por qué lo dijo? Porque Jesús no buscaba fama. Óiganme lo que yo estoy diciendo. No querían que digan, ahí viene el gran predicador, ese predicador que revive muertes, no. O que hace caer a la gente. No digan a nadie. Jesús no quería fama, sino dar gloria a Dios. Y salió y dijo, denle de comer a la niña. Por eso, hermanos amados, tú y yo tenemos que entender a Dios. Tú y yo tenemos que entendamos a Dios. No se puede entender quién es Dios, a no ser que realmente busquemos en Dios la respuesta para todo lo que nos inquieta, para todo lo que nos aflige en nuestra vida. Óyeme esto, hermano, tenemos que saber que caminar por la fe implica el reconocimiento de nuestras incapacidades. Y no solamente de eso, hemos usado cualquier cantidad de recursos en nuestra vida antes de llegar a Cristo que no nos llevaron a ningún lado. Y tú y yo tenemos también que caminar por la fe implica reconocer que nuestros recursos son limitados. Los recursos de Dios son ilimitados. Dios es poderoso. Seamos gente de fe, buscadores. Eso significa andar, persistir, insistir, ir tras el milagro, ir tras aquello que no tienes o aquello que has perdido, mi querido hermano, hermana, amigo, amiga. Es decir, tú y yo tenemos que ser gente de fe y de búsqueda. Eso se llama tener visión espiritual 2020. Oremos, amados. Señor y Dios, gracias te doy una vez más por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Estamos aquí. Y gracias, Señor, porque tú sabes nuestras necesidades, tú sabes la escasez, tú sabes la enfermedad, tú sabes la aflicción de cada uno. Tú sabes la necesidad de buenas relaciones interpersonales. Tú sabes los azotes que muchos están viviendo, Señor. Y yo te ruego, aquí estamos con fe buscando tu rostro, buscándote a ti, buscando tu gracia y tu verdad. Señor, aquí estamos, llénanos, Padre. Si tú no conoces al Señor, y si tú quieres conocer a ese Dios lleno de gracia y de verdad, si quieres convertirte en un hombre, una mujer de fe y de búsqueda, ahí donde estás,
Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Cierra tus ojos. Di conmigo en voz alta, Señor, yo te necesito. Te necesito, Señor, perdona mis pecados. Limpia mi vida, limpia mi conciencia, limpia mi alma, limpia mi mente. Yo necesito de ti. Yo quiero ser tu hijo, tu hija. Yo quiero ser un siervo, sierva tuya. Señor, aquí estoy. Enséñame a conocerte, a amarte y a seguirte, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias te doy, Señor, por este día y gracias por todas las personas que abren su vida para recibirte, Padre. Y gracias por la iglesia. A ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nunca jamás olvides que la iglesia somos tú y yo. Y la iglesia nunca se cierra. Bendice a la iglesia y bendice a todos los que te rodean. Bendiciones, amados. Abrazos para todos.